Bueno, a ver si tenemos más suerte. Hace unos minutos me había conectado y se murió mi red. Ahora parece que está funcionando. Bueno, entonces vamos a mutar los micrófonos y evitar poner cámaras para usar lo menos posible del ancho de banda. Yo voy a apagar mi cámara. Ahí está, bueno. A ver, alguien, ahí está. Lucas contestó por el chat. Bueno, a ver, entonces, somos 50, 51. Vamos a esperar 5 minutitos y arranco. No sé hasta cuánto se banca esto. En algún momento puede llegar a explotar y bueno, si vuelve a explotar nos volvemos a unir a la misma sesión. Bueno, ahí seguimos escuchando, 55, 2 minutos más, llegamos a 60 y arrancamos. Bueno, entonces, voy contestando ahí a preguntas que van saliendo. De paso, vayan poniendo qué temas quieren que charlemos. Voy a discutir 2 temas o conversar 2 temas que salieron mucho en los foros. Uno es conformar grupos, que seguramente lo van a ver en la próxima consulta de práctica, y qué versión de FAR usar. Si hay algún otro título así importante que quieran que toque, me avisan. Buena idea la de usar Discord, vamos a ver qué pasa. Si esto no funciona, nos pasamos a Discord, que yo tampoco lo he usado mucho, pero sé que a la gente que juega juegos le funciona muy bien. Bueno, respecto al formato de esta charla. Mientras dure la cuarentena, el formato de la materia va a ser el que describió Alejandra en su correo, en su mensaje. A esta altura todos deberían haber leído todos los mensajes que enviamos en el foro. Bueno, y Alejandra explicó muy claro cómo va a funcionar. Sí, la clase la estoy grabando. Todas las semanas les vamos a subir videos, el PowerPoint que hubiésemos usado en la clase, videos que cubren casi todo ese PowerPoint, como en el caso de los 3 PowerPoints de los 3 videos que subí esta semana, y material de lectura adicional, referencias a libros, artículos, pequeños textos. Ustedes tienen que leer todo eso o mirar todos esos videos. Si miran los 3 videos, son 3 videos, 2 de 15 minutos y uno de 7, creo. Es mucho más corto que una clase, pero el contenido fue casi todo el mismo de la clase. La idea es que yo publico todo eso el viernes, por ejemplo, y para el lunes a esta hora ya lo tienen todo visto y esta va a ser una conferencia de consulta, una clase de consulta. No voy a repetir, no voy a poner las transparencias de nuevo, salvo que haya que mirar algo, no voy a cubrir los mismos contenidos. Eso por un lado, en cuanto al formato. Lo que preguntaba Matías de si va a ser una clase normal o consultas. Va a ser consultas. Por eso es importante que miren los videos, el material y vengan con preguntas. Todo lo que tenga que ver con los trabajos prácticos lo van a consultar en los horarios de práctica y con los jefes de trabajos prácticos y en los foros. Si hay una entrega, eso se los van a decir los jefes de trabajos prácticos. Creo que están ajustando. Algo que vamos a tener que hacer es ajustar mucho las fechas y cómo las vamos a ajustar depende de cuán bien nos funcione este proceso. Vamos a ver, hoy oficialmente arrancamos, así que el viernes vamos a hacer un balance de cómo estamos. Y Lucas pregunta, que creo que ya lo preguntó por los foros,
si vamos a continuar con esta metodología después de la cuarentena. No lo sé, Lucas. La verdad que es un cambio interesante de trabajo, pero implica no solo que, en mi caso, me ponga a producir material con videos, sino que además que ustedes lo procesen y lo consuman antes de la clase de consulta. Pero me parece que de esta experiencia del coronavirus vamos a aprender bastante sobre cómo trabajar online. Bueno, dos temas que, antes de ir a más preguntas, dos temas que quiero aclarar. Bueno, como les dijimos en un montón de mensajes, antes de... Ustedes tienen que imaginar que estamos teniendo un montón de conversaciones en paralelo. Entonces, para evitar que hablemos varias veces de lo mismo, que nos confundamos entre nosotros, hay que intentar estar tan metido en tema como sea posible. Eso implica que antes de mandar un mensaje a un foro, leo a ver si otro no lo respondió, si no estaba discutido ya. Yo sé que eso es un esfuerzo adicional que hay que hacer, pero les aseguro que de leer los textos y las preguntas que hacen otros y las respuestas que elaboran otros se aprende mucho, pero además otra cosa que tenemos que esforzarnos entre todos por hacer es evitar repetir o dar mucha vuelta sobre los mismos temas, así que bueno, iremos aprendiendo. Dos temas entonces que a ver si podemos cerrar ahora. Faro. ¿Qué versión de Faro usar? Nosotros recomendamos la 7, que es la que estuvimos usando el año pasado y sabemos que funciona bien. Algunos tienen problemas para instalar la versión 7 en Windows principalmente. Yo creo que eso tiene que ver con un tema de los nombres largos de los archivos. A veces ayuda instalarlo, no con el Faro Launcher, sino instalar la versión standalone en el raíz del disco duro, en c2.faro. Hay un mensaje respecto a esto en el foro. Si no pueden hacer andar el 7, prueban el 8. Si no pueden hacer andar el 8, prueban el 6, y si el único que les anda es el 5, usan el 5. No se preocupen mucho por eso. Lo que van a notar es que, como nosotros usamos el 7, las ventanas que mostramos en los videitos van a ser diferentes a las que muestran ustedes. Si en algún momento fuera necesario que usen una versión en particular, les avisamos. Creo que a esta altura todos pudieron instalar Seaside. La versión de Seaside que vamos a usar es la 3. Se puede instalar desde el catálogo, que solo está en la versión 678 de Faro, en la, no sé si está en la 5. O se puede instalar, como muestro en el videito, con una expresión que está en el repositorio GitHub de Seaside. Bueno, y el otro tema es armado de grupos. Están viendo que la primer parte de la práctica, la primera actividad que vamos a hacer, que se va a evaluar, es un proyecto que tiene 3 instancias. Después, con los JTPs irán viendo bien el formato de entrega y fechas. Esas instancias, ese proyecto de desarrollo, que es una aplicación utilizando Seaside, la van a hacer en grupos. Y los grupos son de 2 personas. Ahora, casos excepcionales. No pueden por alguna razón conseguir un compañero, lo hacen solos. Grupos de 3, no. Eso lo respondió Diego. Si justo son 3 en el grupo de estudio, buscan un cuarto y arman 2 grupos. Diego creó un foro específico para búsqueda de compañeros. Así concentramos ahí todas las preguntas de búsqueda de compañeros. ¿Qué otra cosa más? Bueno, ¿por qué? Esto un poquito lo dije en los videos, pero como para refrescarlo acá. ¿Por qué estamos haciendo aplicaciones web o por qué estamos usando Seaside en Objetos 2? Siendo que el objetivo de la materia es programación orientada a objetos avanzada, patrones, frameworks, testing unitario, desarrollo ágil, son los temas que están en el programa de la materia.
Bueno, uno de los temas que mencioné es frameworks. Y la primera experiencia que vamos a hacer en el marco de la teoría de frameworks tiene que ver con usar un framework. Y podría haber sido cualquier framework, porque lo que nos interesa es ver cómo el código del framework controla al código que escribimos nosotros. Nos interesa ver cómo la forma en la que el diseñador del framework pensó que las aplicaciones se diseñaban nos define la forma en la que tenemos que trabajar. Vamos a experimentar, al usar este framework, al usar un framework, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Y el framework que elegimos fue Seaside, porque es un framework que además nos muestra otro tema que es importante para Objetos 2, que es la separación del modelo de objetos y la interfaz interactiva en una aplicación interactiva. Entonces, usamos Seaside no porque queremos aprender a hacer aplicaciones web, sino porque queremos explorar qué es usar un framework, porque después más adelante vamos a pensar un poco sobre cómo se construyen los frameworks. ¿Y por qué un framework web? Bueno, porque de paso vamos a aprender que hay algo importante cuando uno hace una aplicación interactiva orientada a objetos, que es separar el modelo de objetos de la interfaz interactiva. Bueno, esos eran los puntos que yo tenía preparado para arrancar. ¿Quién tiene alguna cosa que quiere discutir, que cuente, que refresque? Somos 90, 91. No sé cuál es el límite. A ver, tírenme por el chat. Y si no, si alguno se anima, no, a ver. Entonces. Bueno, si un archivo que armamos desde Faro 6 se puede abrir en la versión 8 y viceversa. Si mal no recuerdo, esta es una buena pregunta para hacer en el foro online de Faro, Seaside y otras yerbas tecnológicas. También la podemos hacer en este espacio, por supuesto. Sí, le prendí yo a la cámara para que sea más divertido. Se ríen viendo el pelado online. Si se asustan mucho, la apago. Decía, versión 6 y versión 8. El formato con el que Smalltalk guarda, o Faro guarda, es un formato que se llama Fileout, y es estable desde hace mucho tiempo. Así que no van a tener problema de bajar en una versión y después pasar a otro. Recuerden que la forma más tradicional que usamos para guardar el código fuera de la imagen de Smalltalk es haciendo Fileout y lo recuperamos haciendo Filein. Si alguno tiene dudas respecto a cómo se hace Fileout, Filein, ya en el foro pone, che, alguien me pasa un buen link sobre dónde está explicado Fileout y Filein, y yo ahí al toque les escribo, les paso el capítulo donde está eso explicado en el libro de Faro. Otra cosa que pueden explorar es el Faro, a partir de la versión 6, pero más lindo en la 7, hay algo que se llama una herramienta que se llama Iceberg. Iceberg es una herramienta para conectarse a repositorios de código como Bitbucket, GitHub, GitLab, y pueden trabajar contra el repositorio en equipo haciendo pulls, push, commits. Hay que aprender un poquitín cómo se usa, hay buena documentación al respecto si la quieren, pero la forma tradicional de andar, por ejemplo, cuando hagan las entregas, seguramente nos tengan que mandar los fileouts. ¿Alguna pregunta más? ¿Pudieron hacer andar los videos? A ver, pónganme ahí 2 o 3 sís. Una masa. Uy, para que se me fue ahí una pregunta. Se me fue una pregunta. Todos los repositorios hay que bajarlos. Claro, lo que es repositorio, preguntan si lo que es repositorio pueden trabajarlo desde el mismo entorno. Claro, se trabaja con esta versión de Iceberg. Algo que notarán, bueno, ya lo vieron el año pasado, Smalltalk no hace, o Faro, yo cuando digo Smalltalk es lo mismo que diga, cuando digo Faro, digo Smalltalk es lo mismo, porque Faro es una variante, una implementación de este lenguaje en torno de programación orientada a objetos que se llama Smalltalk. Lo que habrán notado es que no hay código fuente por fuera del ambiente. No es como cuando programan, no sé, JavaScript con Visual Studio, que están los archivos JavaScript y está el Visual Studio, son dos cosas separadas.
Y para hacer commits o push o pull de las bases de datos lo pueden hacer de los repositorios, lo pueden hacer desde el Visual Studio o desde desde el shell de Windows o de Smalltalk, o de Linux. En Smalltalk todo lo que es manejo de los repositorios se hace a partir de Iceberg. Bueno, ahora veo el de los videos tutoriales. Videos tutoriales, me dicen que da error los links a los videos tutoriales. Nacho, recién dije que no importa qué versión usen, intenten con la 7, y si no les anda la 7, usen la 8. La 8 es más nueva, yo le tengo más, de hecho Iceberg, por ejemplo, es más lindo, pero no la probé, entonces no puedo garantizar que todo esté funcionando igual en la 8, que no hayan... ¿Qué implica un cambio de una versión a otra? El ambiente cambia, pero tal vez cambian algunas de las clases que hacen a Smalltalk. Si cambiaron algunas clases, por ejemplo, cambió cómo gestiona las conexiones de red, entonces tal vez Seaside deja de funcionar en la 8 porque todavía no está actualizado. No lo sé. Recomiendo, usen la 7, que es la misma que estoy usando yo. Quieren probar con la 8, no pasa nada. Si se les rompe, hacen file out y van a la 7. Bueno, pregunta linda técnica, Federico. ¿Clausuras y bloques son lo mismo? Bueno, el concepto de clausura o clausura léxica es el concepto teórico. Es como hablar de programación orientada a objetos, es el concepto. En Smalltalk las clausuras léxicas se implementan de una forma particular. Por ejemplo, tratan al this, al self de una forma particular, diferente a clausuras léxicas en otros lenguajes, y el nombre que se les da a las clausuras léxicas en Smalltalk es el nombre de la clase que las implementa, que es block closure. Es más, nosotros le decimos bloques, pero la clase de la que son instancias los bloques es block closure. Closure es el inglés de clausura. ¿Se entendió, Fede, eso? ¿Era eso lo que preguntabas? Listo, Nacho. A ver, que se me están escapando. Bueno, a ver, Matías pregunta. Tengo dos medio técnicas. ¿Cuándo se ejecuta el initialize de clase? ¿O cuando cuando se produce el filein? Bueno, voy a esa pregunta. Entonces, Matías se dio cuenta de que en algunas de los fileins que les habíamos dado nosotros, notarán que ahora lo saqué, al filein de Lola Mundo lo saqué, no está más disponible, porque ahora tienen el video y las transparencias, lo pueden escribir ustedes. Es más, el Hola Mundo que hicimos en el video te adivina el número que estás pensando, tiene inteligencia artificial, y el que estaba viejo no. Entonces, y van a ver que en algunos de los ejemplos que les pasamos, hay alguna clase tiene un método initialize. Bueno, las clases, ustedes saben que hay métodos de instancia y métodos de clase. El new es un método de clase, es un método que se le manda a las clases. Cuando la clase tiene un método initialize, uno se lo puede enviar desde un playground, pero además el initialize de clase se lo envía directamente el ambiente a la clase cuando se carga por primera vez. Entonces, cuando la clase se carga, ya sea por filein o desde un repositorio, se le envía el mensaje initialize. Y normalmente en ese initialize ponemos cosas que queremos que pasen solas. Por ejemplo, registrar la aplicación, nuestra aplicación Seaside. Bueno, y después, en render content on, muy buena pregunta esta, Matías. Dos preguntones, Matías. Bueno, entonces, la primera fue la de initialize, y la segunda pregunta de Matías es, en relación al render content on, que es este mensaje que sí o sí tenemos que implementar en nuestros componentes Seaside. Dice, leo literal la pregunta de Matías. En cuanto al render content on, le pasamos un canvas. Nosotros no instanciamos nada, pero el WA Component puede usarlo igualmente para mostrar contenido. Bueno, esto es una cosa interesante que pasa con los frameworks.
el que diseñó el framework Seaside implementó, no solo pensó cómo era una aplicación web, sino que además implementó casi todo lo que se necesitaba. Entonces van a ver que si exploran los paquetes que tienen nombre Seaside o algo así, van a ver que hay un montón de clases. Hay clases abstractas, clases concretas, clases que crean instancias a otras clases. Todo eso lo diseñó, lo resolvió quien diseñó el framework Seaside. Y entonces caemos nosotros que queremos usar el framework. Y hay algo particular que tienen los frameworks, que es, no siempre somos nosotros los que creamos objetos y le enviamos mensajes, sino es a veces el framework el que crea objetos de clases que programamos nosotros y le envía mensajes. Fíjense que nosotros implementamos Hola Mundo Component, que es su clase WA Component, pero nunca creamos una instancia de esa clase. Implementamos porque nos obligaron el método render content on, y sabemos que ese mensaje no lo enviamos nosotros, y nos lo envían cuando alguien entra a nuestra aplicación por el navegador. Y además viene en el render content on, como parámetro, un objeto que nosotros no creamos. Bueno, crear... me dice que mi conexión de internet es inestable, apago el video. Sí, se cortó, puede haber sido el video. Ahí estamos. Bueno, entonces, decíamos, listo, ya está. Entonces, decía, cuando usamos Seaside, sí, Nacho, a los que avisan que no pudieron entrar, ahora se las publicamos, yo la estoy grabando. ¿Nos quedan cuántos minutos? Por algún lado debe decir cuánto tiempo llevamos. 22 minutos. Nos quedan 20 minutos de clase. Bueno, estaba con Seaside. Entonces, cuando nosotros usamos el framework Seaside, nos dicen, programa una clase que sea su clase WA Component. Nunca la instanciamos nosotros, pero sin embargo la aplicación anda, alguien creó la instancia. Después nos dicen, implementa el método render content on. Nosotros nunca enviamos ese mensaje, pero sabemos que el mensaje se ejecuta, el método se ejecuta porque vemos que se pinta la aplicación. Y nos viene como parámetro una instancia de WA Component que nosotros nunca instanciamos. Bueno, todo eso, instanciar nuestra clase, enviarnos el mensaje render content on y preparar el canvas que nos manda como parámetro, lo hizo todo el framework. Eso pasa tras bambalinas cuando alguien accede como el browser. Alguien accede a nuestra aplicación con el browser. Nuestro código completa lo que hizo el diseñador del framework. A nuestro código lo controla el código del framework. Vamos a eso en un tiempo más adelante le vamos a llamar inversión de control. Porque el código que yo escribo para usar el framework Seaside no lo controlo yo, sino que el framework controla mi código. Bueno, eso en relación a la pregunta de Matías, la segunda. Y cuando yo les digo, ya en un par de veces les dije, usar un framework implica usarlo de la forma que estuvo pensado. Por ejemplo, la clase WA Component, yo sé que existe por algún lado. Y yo podría crear la clase HTML Canvas, por ejemplo, existe por algún lado. Y yo, si quiero, podría crear una instancia y hacer algo con esa instancia de HTML Canvas. Pero el framework no está pensado para que yo cree el Canvas. El framework crea el Canvas y me envía el mensaje render content on cuando el framework lo decide. El framework tiene el control. Bueno, espero que eso, Matías, responda a tus preguntas. José pregunta, cuando hizo el video de los números aleatorios, si bien inicializó la variable en 0, cuando cargó la página estaba en 1. Probablemente porque yo ya había estado probando con el video detenido, borré el código y cuando empecé el video en el browser estaba en 1. Pero no debería haber sido así. Espero que, José, que eso responda a tu pregunta. El libro. Lo del libro de los videotutoriales, tengo que revisar a ver cuál fue el problema.
Varios preguntan eso. Bueno, Pedro, acá Pedro me pregunta por privado, espero Pedro que leerlo en público no sea un problema. Me pregunta, cuando se hace clic en el botón en uno de los ejemplitos yo creo un pluggable button morph, el botoncito que cuando yo hago clic ejecuta un bloque en la lección de clausuras. Entonces Pedro me pregunta, ¿qué mensaje recibe el objeto botón cuando lo apretás? La verdad que no sé, Pedro. Todo lo que pasa entre que yo muevo el mouse, me acerco, hago clic y el botón ejecuta el bloque que yo le pasé, todo eso no lo sabemos. Y eso es parte de otro framework. Hay un framework para construir aplicaciones interactivas de escritorios que se llama Spec, que es el que está usado para construir Faro y se encarga de todo eso. Cuando uno hace una aplicación con Spec, configura objetos y los compone, pero se desentiende de cómo funcionan esos objetos. De hecho, yo no sé si es posible al botón programáticamente decirle, te aprieto. Entonces, cuando el objeto, yo lo único que sé de ese framework es, los botones, les podés cambiar el texto, el tamaño, la posición, el color, con distintos mensajes, y les podés poner un action block. Y cuando los cliquen, el action block se ejecuta. Eso es todo lo que sé, Pedro. No sé si había dicho esto, que algunos amigos no pueden entrar porque la sala está llena. Sí, la vamos a grabar. Me da un poco de vergüenza porque fue un desastre de desordenada, pero bueno, iremos mejorando. Marcos pregunta una muy buena. ¿Se puede renderizar un componente dentro de un bloque que le mando a un callback? Bueno, entonces, para eso tendríamos que, a ver si puedo abrir Faro, y tendría que compartirles Farito. Bueno, ahí deberían estar viendo mi pantalla. Entonces, si no me equivoco, ¿dónde está el chat? A ver, no se me fue el chat. ¿No veo el chat? ¿Dónde está el chat? Chat, acá está. Acá me lo saco por un costado. Entonces, están viendo mi pantalla, ¿no? Bueno, entonces, acá tengo el render content on. En este render content on hay un bloque de un callback. Entonces, lo que Marcos está preguntando es si dentro de este callback yo podría... A ver, Marcos pregunta, ¿se pueden renderizar componentes dentro de un bloque? No me imagino bien que se está imaginando, pero algo que podríamos intentar hacer es, dentro del bloque, decir canvas, paragraph, hola, formateo. Bueno, miren esto entonces. En el callback, además de acciones que modifican el contenido de la aplicación, el modelo de objetos, estoy renderizando. Imagino que esto es lo que estaba pensando Marcos recién. Ahora, lo que tenemos que imaginar para ver si esto es correcto o no, más allá de leer la documentación, es en qué momento este bloque se va a ejecutar. Cuando se ejecuta el mensaje render content on, es porque en ese momento el framework decidió, ahora te preparé el canvas y en este canvas pintá que se lo voy a mostrar al usuario. Entonces yo todo lo que haga con el canvas lo estoy haciendo en el momento en el que el framework decidió que era momento de mostrar al usuario. Ahora, este bloque no se va a ejecutar en este momento, cuando el framework me dijo, ahora es momento de pintarse. Este bloque se va a ejecutar más adelante, en otro momento, cuando hagan clic. En ese momento, el canvas ya no va a tener sentido. Va a ser un canvas distinto, probablemente es un objeto desconectado. Entonces, la respuesta es no. Dentro de los bloques no ponemos código de renderización.
no modificamos el canvas dentro de los callbacks. De los bloques de los callbacks, ¿no? Marcos, era eso lo que preguntabas, ¿no? ¿O iba por ahí? Más o menos, Marco. A ver, bueno, si se te ocurre cómo preguntármelo distinto para que yo me imagine qué es lo que estás queriendo hacer, una cosa que hay que pensar es, a ver, si tengo por, ¿cómo puedo dibujar? Bueno, intento contarlo en el aire y, a ver, lo vemos con la aplicación. Entonces, pero ahí no están viendo, a ver si les comparto el escritorio. Ahí estoy compartiendo todo el escritorio. Entonces, tengo Seaside. Bueno, ahora, entonces, tengo abierto el navegador, en el que estoy haciendo clics en el ancla. Cada vez que yo hago clic en el ancla, se ejecuta, pasan dos cosas. Primero, yo hago clic en el ancla, entonces se ejecuta el bloque. Primera parte, terminó. Segunda parte, como Seaside se dio cuenta que hubo callbacks que se ejecutaron, dice, hay que volver a pintar la pantalla. Entonces me manda el mensaje render content on. Son dos cosas que pasan por separado. Yo digo, ¿qué pasa cuando hacen clic en el ancla? Y Seaside después decide si hace un rendering de nuevo o no. Por lo general, todos los callbacks, los envíos de formularios y las navegaciones a links terminan haciendo que el framework le envíe a mi componente el mensaje render content on. Dándole otra vuelta más a la respuesta de Marcos, o para Marcos. Yo nunca renderizo. Yo nunca pinto algo. No es que mi código puede decir, ahora quiero pintar. No. Yo pinto solamente cuando el framework me dice, y eso es el render content on. Entonces, si yo quiero, supongamos que estoy haciendo un chat, o una aplicación multiusuario, y al servidor llega un mensaje, y yo quiero desde el servidor, que es donde está nuestro código Seaside, quiero actualizar el código del navegador, no puedo hacerlo como estamos trabajando hasta ahora. Porque la única forma de conseguir que el render content on se ejecute es porque el framework le dice a mi componente render content on. Bueno, entonces, Marcos me dice, tiene dos componentes. No, si vos, entonces, vos lo que estás queriendo hacer es, que lo vamos a ver en la próxima clase, estás queriendo que cuando me viene un callback, yo le paso el control a otro componente. No es que lo pinto, Marcos, o sea, lo lógico, la forma correcta de hacer lo que estás pensando vos, tengo el componente inicio y tengo el componente final. Y yo quiero que cuando alguien estoy mirando el componente inicio y cuando alguien hace clic en terminar, muestro el componente final. Bueno, eso se consigue no haciendo que el callback pinte al otro componente, sino haciendo que este componente llame al otro. Bueno, nos van quedando pocos minutos. Creo que Marcos venía por ahí tu pregunta. ¿Te vas a sacar las ganas la semana que viene con los próximos videos? Si agrego otro link que muestre otra cosa, la funcionalidad, vale, a ver, por ejemplo, yo podría hacer algo así. A ver, les muestro una tontera. Entonces digo, Canvas, Anchor. Esto no es lo que ustedes están imaginando, pero a ver si eso funciona, a ver si era URL lo que ponía.
ahí feo. Canvas break. Bueno, entonces, agregué otro link. Este link nuevo, no tiene un callback, sino que tiene una dirección a la que te lleva. Hacemos clic y se va a Google. Ahora, algo parecido a eso vamos a hacer con los callbacks para que cuando hagamos clic en algo nos lleve a otro componente de la aplicación. Bueno, vamos cerrando. Si les quedan más, ¿tienen para más preguntas? ¿Quieren que hagamos otras 40 minutos? ¿O cerramos con eso, lo guardamos y de última volvemos a hacer otra videoconferencia más sobre el fin de la semana? Cada componente genera un documento HTML diferente. Sí, Pedro. Cada página de mi aplicación va a ser... Oh, ¿cómo que lo mejoré a tiempo ilimitado? Bueno, genial. Bueno, entonces podemos seguir un rato más. Bueno, seguimos un rato más. Tenemos la próxima el lunes siguiente. Entonces, vamos por parte. A ver, Sergio. Entonces, Pedro, ¿cada componente pasa a ser un documento HTML diferente? Bueno, imaginen que tengo una aplicación web que tiene, en términos generales, una pantalla de inicio con un listado de personas y otra pantalla cuando yo hago clic en una persona para editar sus datos. Bueno, son dos páginas que tiene mi aplicación. Esas serían dos componentes. Cada componente va a tener su render contenton y va a tener atrás un modelito de objetos y va a ser responsable de pintar ese modelito de objetos. La semana que viene vemos cómo se conectan. Pero a veces tenemos componentes que no son páginas enteras, sino son cachitos de páginas. Por ejemplo, una página que es muy compleja, yo podría partirla en varios subcomponentes. ¿Cómo sería el link a otro componente? Lo vemos la semana que viene. Alternativa, miren, una cosa que pueden hacer es o esperar a la semana que viene o vienen a seaside.st y acá Dynamic Web Development con Seaside y acá tabla de contenidos. Bueno, esta parte de Getting Started habla mucho de distintos Smalltalk, la podemos ignorar. Fundamentos, anclas, anclas y callbacks, y por acá tenemos, miren, acá tenemos llamando a otros componentes. Y de hecho hay un tutorial de Seaside que pueden hacer. Lo único que les digo, si se van a adelantar, yo les prometo, la semana que viene vamos a hacer una aplicación interactiva como de una red social entera. Si se quieren adelantar, lo único que les pido es que no pregunten por los foros cosas que se note que están adelantadas, porque si no el resto no va a entender nada. Eso pueden explorar. Alguien me preguntaba de si se puede usar CSS. A ver, si querés usar CSS, podés usarlos, siempre que quede clara la aclaración que hicimos. El foco es trabajar como propone el framework, no hacer aplicaciones lindas. Entonces, si queremos ver cómo agregar CSS, hay un capítulo acá que se llama CSS en una nuez, que explica cómo se pone. Si con eso les alcanza, bárbaro. Si no, ni lo vamos a ver en la materia. Lo que sí les sugiero que no exploren es JavaScript o Ajax, porque es un framework que está pensado para el estilo de aplicación web que se llama páginas de servidores. Cada clic recarga toda la página. Y estoy de acuerdo con ustedes si piensan que eso es del siglo pasado. Bueno, pero es lo que tenemos. Y es lo que... una de las ventajas que tiene Seaside es que está muy bien diseñado. A nosotros nos interesa aprender o ver cómo se diseña un buen framework orientado a objetos. Y Seaside es un excelente ejemplo de eso. Por eso vamos a usar Seaside. El estilo de aplicaciones que se construyen con Seaside es un poco
anticuado. Bueno, es el costo que pagamos. A ver, en mi caso, cuando quise probar el web counter del libro online de CISA, como cuando probé el 1, me saltó un error que decía no se interpretaba el mensaje add decoration. ¿Qué puede estar pasando? Opa, no lo sé. Mira, lo que puede estar pasando es que implementaste el método initialize y dentro del método initialize te olvidaste de decir super initialize. Eso a Darío que preguntó. Otra cosa que tenemos que acostumbrarnos. Bueno, el chat es muy chiquitito para hacer preguntas, eso lo entiendo, ¿no? Siempre que se encuentren con un error, cuando van a reportarlo, lo ideal es que pongan una captura del debugger, de la foto del depurador. Porque cosas que son interesantes no es solo cuál es el mensaje que no se entendía, sino quién no lo entendía. Una cosa es, cuando se abre el debugger, por ejemplo, miren acá. A ver. Bueno, miren, voy a hacer un experimento. Siguen viendo la pantalla, ¿no? Ya deben estar abajo un montón. Bueno, voy a hacer un experimento. Voy a ir al initialize y voy a olvidarme de escribir super initialize. Voy a localhost. Creo una nueva sesión. Porque están dando. Lo grabé. Bueno, no debería. A ver. Bueno, debería estar explotando. Por alguna razón no está explotando. Algo no estoy haciendo suficientemente mal. Si uno redefine el initialize y no... se estará conectando, tal vez tengo otra imagen abierta. Si uno redefine el initialize y se olvida de poner super initialize, va a recibir algunos errores raros. Que puede ser ese add decoration que dice Darío. Ah, y les decía, siempre que algo no les funcione, cuando algo les explote, por ejemplo, puede self-explotar. A veces va a explotar de esta forma. Va a explotar en el seaside. Entonces, de acá se copian todo esto y lo usan para reportar. Fíjense, acá lo que sabemos es que Hello World Component no entendió explotar. Lo otro que pueden hacer desde acá es clic en debug y les va a abrir el debugger en Smalltalk. Y ahí lo pueden arreglar y darle continuar. Y la aplicación sigue funcionando. Puedo corregir la aplicación web a medida que van saltando los bugs. Si hacen esto, guardan la imagen seguido, porque a veces sí se queda en estados que termina matando la imagen. Pero normalmente cuando nosotros hacemos aplicaciones en Seaside, corregimos los bugs abriendo el debugger desde el navegador. Bueno. JCR pregunta, ¿es otro el framework que se encarga del pasaje de Smalltalk a HTML? Bueno, los límites entre los frameworks son difusos. Seaside depende. A ver. Baseline of Seaside, esto no es algo que tengan que aprender, pero cuando uno quiere armar un proyecto que descargue, en el que un paquete depende de otros, crea una cosa que se llama un baseline. Y Seaside depende de JSON, jQuery. Bueno, no es una cosa que podamos sacar rápido acá. Usa Comet. Entonces, hay un montón de otros frameworks que está utilizando.
si el código para generar HTML está todo escrito dentro de Seaside, o Seaside usa otra librería o framework, no lo sé. Tendría que averiguar un poco más. En español, la lengua oficial, tendría que buscar sobre Faro. Hay un libro que se llama Faro, por ejemplo. Faro, por ejemplo. De Seaside no lo creo. Bueno, Alan pregunta un preguntón. Alan pregunta, ¿vamos a tener una especie de cheat sheet como Faro brindado por ustedes? ¿O a medida que vayamos usándolo, tenemos que ir investigando? Bueno, el cheat sheet, muchas de las cosas que necesiten van a estar en los ejemplos que yo use. Ahora, hay algo que es clave cuando uno usa framework, que es la forma en la que se aprenden. Frameworks o librerías. No hay forma de escribir un cheat sheet único, aunque podríamos entre todos, si quieren, armar una wiki y ir poniendo las recetas, pero parte de aprender un framework es generar un proceso para ir aprendiéndolo. Hay mucha documentación, nosotros ponemos las referencias, y hay dos formas de intentar hacer algo, que van en este orden. Si no sé cómo hacer algo, busco en la documentación o en las preguntas que ya están respondidas. Si no, pregunto a la comunidad, que en este caso somos nosotros. Pero van en ese orden siempre. No queremos preguntar algo y que otro nos conteste, che, eso ya lo preguntaron y lo contestó tal. O che, eso está en la sección 2 del libro. Entonces, parte de frameworks es cómo aprendo a partir de los ejemplos, cómo aprendo a partir de explorar las clases. Por ejemplo, yo sé que quiero, no sé, agregar una imagen. Y si para agregar párrafos le mandaba al Canvas el mensaje paragraph, probablemente para crear una imagen, le mando el mensaje imagen. Entonces, me fijo entre las clases de Seaside. Ustedes no arrancan por acá. Ustedes arrancan por la documentación. Van a ver que en Seaside Canvas hay la clase HTML Canvas y los mensajes que entiende. Entonces, por ejemplo, si quiero generar un botón, le envío el mensaje botón. Eso me devuelve un pincel, y el pincel es un objeto de la clase WA-ButtonTag. Entonces, ¿qué le puedo decir al pincel de botones? Y es lo que está en esta clase. Hago browse, o la busco, o ¿dónde tengo acá? Browse. Bueno, control B sobre cualquier clase, me abre un browser en esa clase. Estas son las cosas que entiende un botón. Son esas más las que hereda. Entonces, para aprender un framework, sobre todo un framework de este estilo que se llaman frameworks de caja blanca, arranca en este orden: tutorial, documentación, consulta a la comunidad en paralelo con mirar el código y los ejemplos. Esa es la forma en la que van a aprender. ¿Cómo se aprende un framework? Es parte de lo que queremos explorar. ¿Se puede debuggar de manera asincrónica sería o sincrónica? Bueno, me estás preguntando, me estás sacando letra de las próximas clases, M. Colacho, pero un framework de caja blanca, a ver, si hay frameworks de caja blanca, entonces hay frameworks de caja negra. Caja blanca o caja de vidrio, sería más lógico, son los frameworks que nos dejan ver para adentro y que para usarlos bien tenemos que mirar adentro del framework. Seaside es un framework de caja blanca, porque para usarlo bien tenés que meterte un poquito en cómo fue diseñado, tenés que saber un poquito. Y de hecho, otra cosa que caracteriza al framework de caja blanca es que usa mucho herencia. Los frameworks de caja negra, vos por lo general creás instancias de objetos y los vas enchufando unos con otros, no subclasificás, creás objetos y los instanciás y los enchufás.
Y de hecho los frameworks de caja negra, como siguiente nivel de evolución, tienen herramientas en las que vos gráficamente construís tus aplicaciones con el framework. Bueno, me parece que por hoy estamos. 50 minutos. Grabo, así no se vuelve tan intolerable para los que quedaron afuera. Y no, entonces, en esta semana deberíamos poder, me preguntan varios si hay otra videoconferencia esta semana. Si tienen preguntas concretas que no podemos resolver por el foro de preguntas teóricas, hacemos otro videíto más sobre la marcha. Si no, el próximo es el lunes a la tarde. Y la dinámica es, el viernes tienen los videos, o el jueves intento poner los videos, así los miran. Igual los videos los pueden mirar en lo que hubiese sido la hora de teoría, pero bueno, pongo jueves o viernes los videos para que los puedan ver, y el lunes a las 4 de la tarde hacemos de vuelta algo parecido a esto. Si tienen dudas respecto a todo esto que estuvimos viendo, las preguntan en el foro de teoría y metodología. Y si vemos que son muchas y se hace necesario otra videoconferencia, la hacemos. Entonces, me preguntan dos cosas. Me preguntan si vamos a ignorar los feriados. No, hoy ignoramos el feriado puente, porque hubiésemos querido arrancar la semana pasada y sabemos que va a ser muy difícil mantener la materia. Ya es una materia que tiene mucho contenido y lleva mucho trabajo. Sabíamos que iba a ser difícil mantenerla en este formato para intentar cubrir todo de buena manera. Por lo tanto dijimos, bueno, lunes no hacemos feriado. Mañana probablemente no haya consulta, creo que algo publicó Leandro en relación a las prácticas. El lunes que viene voy a volver a mantener la clase de consulta de la tarde. No están obligados ustedes a venir, si quieren respetar el feriado puente pueden. Quédense tranquilos que el video va a estar subido. Ahora vemos si funciona lo de subir videos. Y Agustín, por lo de tutorial, sí, me refiero en el libro de Seaside ese debe haber, en Seaside, no, acá. A ver. Seaside tutorial, Seaside /tutorial. ¿Y dónde hay por acá? Acá está, tutoriales. Abajo. Y vean. De todos modos, en general, cuando les decía, todos los frameworks, perdón, no entendí la pregunta, Agustín. Todo framework, si ustedes se ponen a buscar librerías y frameworks online, van a encontrar que está publicado el código fuente, y siempre hay un Hola Mundo, una aplicación que en 15 minutos te da una idea de cómo se usa ese framework. Después puede haber tutoriales más específicos, más complejos, desarrollados por los desarrolladores del framework o por la comunidad, y después va a haber siempre una comunidad, un foro de consulta, y documentación, con mayor o menor calidad. Estaba pensando recién en Discord, si usan Discord, hay un canal de faro de Discord, y ahí mismo hay no sé cómo se llaman estos, hashtags, no sé si esto es el canal, estos son los canales y lo otro será el servidor. Bueno, hay un servidor de faro